el ámbito privado me desempeño como un papá, como un esposo, y en el ámbito público también soy una persona que está al frente de una institución educativa, manejándola desde el humanismo. Soy una persona con unas características particulares, con una identidad específica que se construye también en el ámbito de lo público. Sin embargo, en el ámbito de lo privado son otras las funciones que ejerzo y allí es donde se hace explícito todo ese asunto de identidad y de particularidad que me representa. Como lo señalaba Alfredo, son otras las relaciones que se gestan y otras las posibilidades que se posibilitan. Yo creo que los papeles no son los mismos porque son roles diferentes, pero me parece que sí está mediado por algo que sí es lo mismo y es la ética y la moral. Somos seres axiológicos, me parece que eso, como uno se comporta y lo que uno piensa respecto al modo de actuar, sin importar en qué rol se esté desempeñando, se debe de evidenciar. El papel que jugamos en el ámbito público considero que es diferente al que jugamos en el ámbito privado por las condiciones que ellos nos proporcionan y que nos exigen en muchas ocasiones. Además de que hay cosas que son propiamente públicas que se pueden compartir con el común y hay cosas privadas que se manejan con aquellas personas más allegadas o en los ambientes más privados como tal. Yo considero que el hecho de que uno sea directivo o no debe tener una ética en su vida, independientemente del rol que desempeñe en ciertos espacios. Para mí, aplico esto en mi institución, de que no hay rangos ni roles por el hecho de quien sea rector o profesor, y por eso yo, independientemente de eso, debo portarme bien ante la comunidad en que me desempeño. Considero que los principios, que lo ético, los valores son los mismos en el espacio donde tú te desempeñes. Sí es fundamental también ser un referente desde lo público. Sin embargo, eso no puede limitar lo que tu experiencia de vida y tu construcción personal ya te han definido. El hecho de ser sujeto de lo público, siendo directivo docente, implica unas responsabilidades, pero esas responsabilidades tienen que estar sujetas a lo que tú consideras como principios de vida y como principios éticos fundamentales. Yo considero que la preocupación grande del ser humano es comportarse de manera provida, sin importar qué rol desempeña. Pero me parece que los que ejercemos algún cargo de dirección sí debemos de tener mucho más cuidado, porque realmente los ojos de la comunidad están puestos en nosotros y de alguna manera somos un referente importante, y en el caso de nosotros como directivos docentes mucho más, porque los alumnos nos están viendo. Qué preocupante. Yo pienso que un directivo docente, por ejemplo, puede fumar, que un directivo docente puede tomarse un trago, que un directivo docente puede salir a rumbear, pero me preocupa mucho cuando eso se va a los excesos. Qué peligro cuando ven al rector fumando en el colegio o en un salón de clase, qué peligro cuando ven bebiendo al maestro al punto que termina borracho, o qué peligro cuando las fiestas del maestro o del directivo docente dejan de ser unas fiestas familiares o ambientales y se convierten en unos bacanales. Me parece que el hecho de estar dirigiendo una comunidad sí nos tiene que poner límites. Pienso que como seres humanos y como directivos docentes debemos mostrarnos como somos en todos los ámbitos, y que esas características que hacen parte de nosotros pues se deben evidenciar siempre. Que hay ciertas características éticas propias de los seres humanos que debemos poner en práctica y tener en cuenta. Bueno, claro que entre la vida pública y privada deben haber límites, porque citando a Martín en la pregunta anterior, nosotros como directivos docentes y docentes estamos expuestos a lo público, somos el referente, y más los que trabajamos en comunidades, en pueblos pequeños donde el maestro todavía sigue siendo
un referente para la comunidad. Entonces sí hay que poner límites. Obviamente que somos seres sociales, que tenemos nuestra vida íntima, pero tenemos que saber con quién, dónde y en qué momento ejercemos ese tipo de situaciones en nuestras comunidades. Quisiera partir de la consideración de lo íntimo, ese concepto de lo íntimo como lo propio a los sujetos y como la posibilidad que se tiene de unos espacios que son particulares y específicos a cada uno de los individuos. En lo público, no es que esté señalando que en lo íntimo y en lo público haya una diferencia, sino que es fundamental tener claridad cuáles son las posibilidades como directivos que tenemos en lo público y cuáles son las posibilidades que no tenemos. En ese sentido, también es fundamental entender el papel que tenemos como sujetos que somos referentes para unas comunidades educativas y las posibilidades que eso entonces en el ámbito de lo público nos ofrece. Yo comparto la pregunta, sí se deben de poner límites a la vida pública y privada. El ser humano debe tener una coherencia de vida frente a lo ético y lo moral, pero me parece que también existen escenarios muy marcados frente al juego de los roles y me parece que uno como directivo o como sujeto social desde lo público ejerce esos roles de manera específica, pero también como sujeto individual y sujeto familiar uno tiene unos escenarios que son privados. En esa medida uno debe tratar de que lo público y lo privado se armonicen, pero sin poder perder la libertad de lo privado y sin poder tener uno que limitarse en lo público. Es de alguna manera mantener una coherencia, porque en la medida en que yo reconozco esos espacios y pido el respeto para esos espacios, me va a quedar más fácil respetar los espacios de los demás. Aprendí hace muchos años que del padre Rafael Faría decía que si conozco algo que es público no necesito contarlo porque ya público es, y si conozco algo que es privado no lo debo contar porque corresponde a lo privado. Pero en esa medida los seres humanos somos eso, somos individuos públicos pero también con escenarios privados. Considero que se deben establecer límites entre lo público y lo privado, dado a que cada uno de estos ambientes, pues, por las condiciones que presentan, exigen también comportamientos acordes a ellos, y dado a que hay situaciones particulares que se deben realizar única y exclusivamente en lo privado.